Bien, recordemos que el sábado tenemos el evangelismo, hora de salida 8:15. Estamos saliendo para el lugar, es una laguna ahí, Nahualapa, ¿verdad? Ya vamos a investigar bien qué significa eso, ¿verdad? Imagino que es una palabra ahí de los antepasados, ¿verdad? Algún significado tiene eso. Bueno, al terminar vamos a tener un refrigerio, ¿verdad? Cafecito con pan. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estudiar. Primera carta a los Tesalonicenses 5:12. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Mire, las cosas hay que hablarlas en su momento. Las madres de familia regañan a sus hijos, ¿verdad? Regañan a todo el mundo, a veces hasta el esposo quieren regañar. Pero lo que vamos es que las cosas hay que hablarlas con tiempo. Hay que hablarlas con tiempo, hay que explicarlas. En los lugares, en los centros escolares, casi siempre las profesoras están exigiendo, no sé ahora cómo están, pero en mis tiempos estaban que eran bien exigentes. Siempre estaban diciendo, mire, usted sabía que tenía que entregar la tarea, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros reconozcamos, nosotros sepamos qué es lo que Dios espera de nosotros, siendo nosotros sus hijos. Primera Tesalonicenses 5:12. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted no lo ha encontrado, no se preocupe. Ahí en pantalla puede leer también, ¿verdad? Mientras encuentra la cita bíblica. Pero ponga atención. Vamos a hablar esta tarde sobre lo que Dios quiere de mí como hijo de Él. Dice versículo 12. Acompáñenme a la lectura. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nos vamos a quedar ahí, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta tarde que tú nos regalas la bendición de venir a tu casa. Señor, en este inicio de semana, danos las fuerzas. Bendito Dios, danos tu protección. Encomendamos en tus manos los que están enfermos, sabiendo, Señor, que de ti vienen los milagros. Danos, bendito Dios, una semana bendecida. Señor, reprende al enemigo, danos paz a nuestros corazones. Aquellos problemas que estamos enfrentando, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la solución a cada uno de ellos. Señor, aquellos problemas que estamos o a nuestra familia está pasando, los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Mire, dice de que las cosas hay que aclararlas cuando se debe de hacer. Cuando se inicia algo, se ponen las normas de, si nosotros nos vamos al área escolar, las normas de convivencia, no apodos, bueno, hasta decían hace un tiempo, no sé qué tan cierto será, ahí los jóvenes, los niños que están en los centros escolares sabrán decir si es verdad o no, pero estaban hablando que hasta los apodos estaban regulando. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando nosotros crecimos, nombres de ahí desde entrada del año escolar hasta el director tenía su apodo. Pues no era regla, pero yo creo que sucedían estas cosas. Pero ahora nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros pertenecemos al grupo de creyentes, a los hijos de Dios, bueno, la Biblia nos dice qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Mire, es un poco confuso, es difícil entender en algunas ocasiones qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros cuando no se nos han explicado las cosas, cuando no se nos dicen las cosas, cuando a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo es. Fíjense que un día de esto estuve hablando con
con una persona que dice que viajó a Suiza hace unos meses atrás. Él dice que fue a visitar a una hermana de él, una hermana en carne de él. Dice que visitó a la hermana de él. La hermana de él está casada en ese país, pero dice de que, claro, otro mundo, ¿verdad? Un país donde está el euro, un país donde las cosas son totalmente diferentes. Dice que cuando llegó, le explicaron, porque iba él, iba la esposa de él, iba creo que algunos hijos, pero el caso es que dice de que en las casas tienen depósitos para los residuos, la basura, ¿verdad? Hay que separarlo. Aluminio, vidrio, papel, pues la comida restos de comida que se degrada, etcétera. Entonces había que separarlo. Y dice él que le explicaron de que tenía que tener mucho cuidado, y son bien estrictos. Dice que le dijeron, los días que estuvieron ahí le dijeron, por favor, van a separar la basura en esos 4 recipientes. Cada uno tiene su lugar. Entonces, y le dijeron, la basura, el tren de aseo, va a pasar, tal día va a pasar el que recoge, por decir algo, los residuos orgánicos. Y así, un día cada uno. Eso fue una cosa. Imagínense nosotros en esa cultura que no tenemos, ¿verdad? Que a veces la gente lo que hace es tirar la basura a los ríos, que no debería hacerse, porque si no, ahora las consecuencias de las inundaciones y bueno. Pero el caso es que dice que le explicaron, lo mismo una persona que sale, tiene una mascota, la saca a pasear y de repente, ¿verdad? La mascota, ahí se le antojó hacer sus necesidades físicas y el dueño se hace tranquilo como que no ha pasado nada y se va. Dice que le explicaron, cuidadito con que vayas a sacar una mascota y no vaya a recoger los restos que ha dejado esa mascota. Dice que en todos lados hay bolsas para que el dueño de la mascota vaya y recoja todo lo que esa mascota hace, para que no quede nada. Totalmente limpio, otra cultura. Pero dice que le explicaron. ¿Se imagina a alguien que no le hayan explicado nada? ¿Se imagina a alguien que de repente le exigen algo sin él saber, sin él conocer qué es lo que piden, cuáles son los requisitos? Son bien estrictos con el ámbito del medio ambiente. Tan estrictos son que dice de que inclusive algunas de las normas dice que le dijeron, si andás por la calle, dice que le dijeron, y encontrás que de repente hay una bicicleta, porque la gente ahí utiliza mucho las bicicletas, hay un tipo de motos son eléctricas, y dice que le dijeron, hay motos, hay bicicletas, pero dice que le dijeron, la gente a veces deja en las calles las motos eléctricas, porque utilizan mucho eso, cuidan mucho el ambiente. Entonces dice que le dice, la gente a veces las alquila y de repente hasta ahí llegó el tiempo estimado de alquiler, 1 hora, 2 horas, no lo sé. Le llegó el tiempo estimado de alquiler, la gente allí deja la motocicleta eléctrica, ahí la deja en la calle. Y dice que le dijeron, cuidado con llevarte algo, por ejemplo, que lo veas que ahí quedó tirada. Miren, ahí dejaron una moto eléctrica tirada y yo me la llevo para la... Cuidadito, y que le dijeron. Claro, ¿verdad? Son bien estrictos con las normas, el que no las cumple. Pero previamente le habían explicado. ¿Para qué? Para que después no se quejara, para que después... Claro, si usted no conoce cuál debe ser su forma de comportarse en un lugar donde no conoce, entonces hay que tener cuidado, hay que poner mucha atención. El apóstol Pablo nos explica que siendo nosotros hijos de Dios, cuál es el comportamiento que Dios quiere que tengamos. A veces se cree que el evangelio es una cantidad de requisitos, de normas, de exigencias. No haga esto, no haga lo otro, no piense, no coma, no duerma, no haga aquí. A veces cree la gente que es un montón de normas donde no. Pero sabe
que es bueno conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y más que nosotros digamos que estamos como que sin conocer la realidad, sin conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, se nos diga sencillamente no puede hacer esto, esto, esto. No, no. Hay en algunas ocasiones una explicación. Entonces el apóstol Pablo retoma estas enseñanzas y nos dice, Dios quiere que como hijos de Él aprendamos a hacer algunas de las cosas que Dios quiere, porque eso le agrada. Eso le agrada, porque el resto de personas casi siempre están diciendo, no, mire, si ya sabemos que no tenemos que portarnos mal, no tenemos que hacerle daño a las personas, no tenemos que robar, no tenemos, bueno, todo eso. Pero no se trata exclusivamente de normas en donde, como sabe usted que hay especies de animales que son entrenados. ¿Cuáles son algunas especies de animales? Por ejemplo, los loros, que nosotros vemos que hacen, hablan, cantan, dicen frases. Y hay loros o loras que son tan malcriados o malcriadas que la gente hasta se queda asombrada, dice, cree que es una gente la que está hablando. No, es esa especie de animal que tiene la capacidad de poder repetir y de insultar a la gente, pero también de cantar, dice. Y hay quien les dice, hay que entrenarlo, ¿verdad? Hay que entrenar. Entonces, está esa situación. Hay otra especie, los cuervos, esos pájaros negros con ese pico bien largo que son un poco, así al nomás verlos, dan un poquito como de miedo, pero es una especie que tiene una gran capacidad digamos, de poder actuar, y algunos dicen de poder hacer muchas cosas. Un día de esto vi que había una pequeña, creo que era como una nuez, algo así. Se la pusieron dentro de una pajilla de unos 60 centímetros, una pajilla transparente. Entonces viene la persona que estaba haciendo el video y le pone adentro, metió esa nuez, y el cuervo estaba enfrente. Entonces, y va el animal, toma una varita que había en el suelo como de este tamaño, con el pico, y de un lado puyó para sacar por el otro lado esa nuez. Y yo dije, no lo logró, porque dejó esa varita lo más que pudo y no caminó mucho. Entonces viene y agarra otra que había por ahí, y por el otro lado, la cosa es que por un lado le empujó y el otro lado la jaló y la agarró. Y usted dice, ¿y cómo los animales, estas especies, tienen esa capacidad de hacer ciertas cosas? No todas las especies son así, pero imagínense cómo Dios ha dejado al ser humano para que piense, para que razone, para que comprenda que lo que Dios quiere no es una cantidad de normas estrictas que sí o sí hay que hacerlo sin conocer una razón. No, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar y de decidir. No como las especies que yo le he mencionado, que lo hacen en algunas ocasiones por instinto. Pero nosotros tenemos la capacidad. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de que nosotros analicemos y pensemos y razonemos y tomemos decisiones y realmente veamos qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Entonces el apóstol Pablo comienza con una serie de cosas que menciona. Vea el versículo 12, primera carta a los Tesalonicenses 5:12. Mire lo primero que comienza diciendo. Él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pero ¿quiénes son los que trabajan? No está hablando de la persona que va y hace una función en una empresa, en un negocio.
en un emprendimiento. Mire que fíjese que se fue a trabajar a tal lugar. No, está hablando los que trabajan en el ámbito espiritual. Porque dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Son los líderes espirituales, no religiosos, espirituales. Y hay una razón. Hay una razón. Por ejemplo, cuando el niño, el joven, la jovencita va a iniciar su año escolar, le dicen, ella va a ser su profesora o él va a ser su profesor. Todo el año le va a enseñar, le va a dejar tareas y le va a exigir que las entregue. Y en base a eso le va a poner una nota. Entonces, pero hay normas de convivencia. Por ejemplo, el respeto a esa persona porque le está enseñando. Porque aunque es una persona que ese es su trabajo, le van a pagar por eso, pero está enseñándole a alguien más. Entonces el apóstol Pablo dice que aquellos que trabajan para el Señor y los guían espiritualmente. Vean lo que dice Hebreos 13:7, un poquito más adelante, Hebreos 13:7, ¿qué es lo que Dios quiere con los líderes creyentes? Con los líderes cristianos, con los que guían su iglesia. Yo estaba viendo que media vez vino la hermana, casi se llevó media iglesia para allá al otro lado, porque todos los niños. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice Hebreos 13:7. Mire ese versículo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Oiga bien, la conducta de los pastores. E imitad su fe. No sus errores, no sus fracasos. Imitemos la fe de ellos, dice el escritor de Hebreos. Y en versículo 17, Hebreos 13:17, ahí cerquita donde estamos leyendo. Mire también qué es lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, no está hablando de que usted se va a someter a los pastores porque es una ley, porque realmente, mire, todo lo que haga hay que someterse. No todo, no a todo hay que decirle amén. Aquí dice, imitad su fe, pero no sus malas obras, no sus errores. No lo tome como una regla, una norma de fe, de que todo lo que el pastor le enseñó, aún cometiendo sus errores, así tiene que usted también cometer los mismos errores que él. No, de ninguna manera. Claro, pero acá está diciendo que tiene que ser de parte del creyente, tiene que haber una honra hacia ellos. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que delante de Dios vamos a dar cuentas por cada uno de los creyentes. Vamos a dar cuentas. Y eso significa que hay una responsabilidad espiritual sobre nosotros. Nosotros somos responsables de que a usted se le dé buena palabra. Palabra que dice la Biblia, en otra parte de la Escritura dice, la sana doctrina, la buena enseñanza, no enseñanza tergiversada, no enseñanza sacada de los hombres, no que sea que yo pienso que no es lo que usted piensa, es lo que la Biblia enseña. Yo no puedo venir y cambiar las Escrituras, yo no puedo venir y explicar algo diferente, porque ¿qué es lo que va a pasar? Y hay gente que lo hace, pero ¿qué va a pasar? Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces eso es lo que yo le decía. Así como los alumnos inician su año escolar y todo ese año están bajo la enseñanza de alguien que tiene su salario, pero que al final el alumno necesita respetar porque lo están haciendo para su hijo, le están enseñando, va a aprobar el año y tiene que aprender mucho. Es más, en algún momento de la vida el alumno pueda que llegue hasta superar a su maestro.
Pero estamos hablando que están formando a la juventud, a la niñez, a la próxima generación. En el Evangelio dice la Biblia que debe de haber un respeto hacia los líderes cristianos. Pero, claro, el respeto se gana también. Porque usted no va a venir a someterse a un líder conocedor de las Escrituras si su vida es un desastre también. Si acá en el púlpito predica una cosa, pero vive otra. Claro, pero aún a ellos Dios los juzgará. No nosotros, no la iglesia como tal, no el creyente como tal. Los errores que uno comete, pues Dios se va a encargar de esta situación. Entonces, eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Pero ¿qué más espera Dios? Dice el versículo 13. Primera a los Tesalonicenses 5:13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Eso de tenerlos en estima es tenerles respeto y amor por lo que hacen, y vivan en paz unos con los otros, dice. Estoy hablándole de otra versión, ¿verdad? Pero esta versión que yo les menciono es una versión que nos explica que lo que realmente en ese versículo dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque tenemos que entender algo. ¿Cuál es el origen de que tiene que haber un respeto a los líderes creyentes? Bueno, el origen es de que ellos predican el evangelio. Y la Biblia dice que los que anuncian la paz, o hablando de las Escrituras, ¿verdad? Son, dice la Biblia de que Dios, el Señor Jesucristo, les va a galardonar. Pero la honra, por supuesto, le pertenece a Dios. Pero tiene que haber un respeto. Tiene que haber un respeto. ¿Por qué? Porque son servidores del Señor. Porque aún teniendo sus errores, Dios va a arreglar cuentas con ellos. Pero tiene de parte del creyente, de parte de la congregación, tiene que haber un respeto. Pero claro, el respeto no va a ser de que el líder le va a imponer, no. El líder también en su forma de ser se lo va a ganar. Ahora, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero también, ¿qué más? ¿Qué otras cosas quiere? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Entonces, esto nos recuerda que siempre habrán personas que no van a querer caminar en la vida. ¿En qué aspecto? Bueno, cuando nos dice que amonestéis a los ociosos, a los que no quieren hacer nada. Sabe que hace algunos años en nuestro país hacían una estadística y decían: los ninis no quieren ni estudiar, no quieren ni trabajar. Entonces, hay un alto porcentaje. Entonces, la palabra que dice amonestar a los ociosos es reprender a los que no quieren hacer nada, tanto en su ámbito secular como también espiritual. Entonces se espera, Dios quiere que nosotros seamos productivos, que nosotros trabajemos honradamente. Eso es lo que quiere. O sea, al final, si nosotros llegamos a la conclusión, ¿por qué el evangelio a veces es muy criticado? Porque hay personas que de alguna manera, considerando disfrazarse en el evangelio, pues al final en su vida no quieren realmente llegar a ningún lado. Pero también la Biblia dice que el que trabaja para el Señor es digno de su salario. El trabajar para el Señor es una cosa muy diferente. Entonces, pero tenemos nosotros que recordar de que la ociosidad a Dios no le agrada. ¿Y qué es la ociosidad? Es no hacer nada. Por ejemplo, que alguien diga: ¿y cuáles son sus expectativas para los próximos años? Por ejemplo, los jóvenes que tenemos acá, que pueda que anden entre los 15, 12 años en adelante, pero tienen que tener expectativas. Porque si hay algún joven que diga: pues yo mire que yo no quiero hacer nada, ¿ves? No, o sea, hay que amonestarlos. Y amonestarlos no es regañarlos, sino que recordarles
que Dios quiere que sean productivos en la vida. Porque alguien que reconoce que Dios bendice es alguien que se esfuerza también. Entonces Dios quiere que nosotros trabajemos. Si en el caso de los jóvenes, si no trabajan, pero estudien, prepárense. Y yo admiro mucho a aquellos que trabajan y estudian a la vez. O aquellos que dicen, no, mire, yo ya no quiero estudiar, pero yo quiero trabajar, porque les gusta el dinero. Pero háganlo, porque a Dios le agrada que nosotros dejemos a un lado el estar sin hacer nada, el ser ocioso. Hay un problema. El que no tiene una dirección en su vida se va a meter en muchos problemas. Satanás es muy astuto y nos puede jugar una mala pasada por ahí. Y a veces después esas son las quejas en contra del evangelio. No, es que mire, a mí no me fue bien en el evangelio, en la vida, nunca tenía trabajo, nunca me pasaba esto, siempre quería buenas cosas, pero nunca pasó nada. Claro, ¿cuál es la pregunta? La pregunta debería ser, ¿qué sabe hacer usted? ¿En qué se ha preparado? ¿Qué quiere usted hacer en la vida? ¿Qué es lo que hace? Entonces, dice, hay que también amonestar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, porque siempre va a haber gente que va a estar desanimada. A veces el creyente se desanima por las enfermedades, por los problemas del día a día, por las deudas, porque en su casa tiene problemas, porque hay problemas en el lugar de trabajo, porque de repente sabe usted que incluso este clima que tenemos puede influir mucho. La persona que está sometida en un lugar donde el calor es muy fuerte, muy extremo, también le hace tomar malas decisiones. Esta semana alguien tomó una mala decisión en su vida. No pensó mucho y se terminó quitando la vida. Se terminó quitando la vida. Pero claro, nosotros podemos entender algo. Los hijos de Dios Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Sea el problema que tengamos, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Él siempre puede ayudarnos. Él siempre tiene algo diferente para nosotros que somos sus hijos. Entonces, Dios quiere que nosotros también animemos a los que están débiles, a los que están desanimados, a los que por cualquier cosa rapidito se ponen tristes y le tienen miedo al día lunes y le tienen miedo a que inicie la semana. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacer, hay cosas que enfrentar. Entonces, también dice que sostengáis a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Entonces, eso de sostener a los débiles, por supuesto, ¿verdad? Me recuerda a mí que en todos lados siempre va a haber alguien con características diferentes. Dice en el versículo 11, primera a los Tesalonicenses 4:11, un poquito atrás donde estamos leyendo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, que la gente vea, la gente de afuera, dice ahí, a fin de que os conduzgáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, que Dios quiere que nosotros nos ocupemos de nuestra vida laboral. Ya le explicaba. Si alguien no trabaja pero estudia, lo mismo sucede. Y si alguien hace las dos cosas, trabaja y estudia, pues igual. Pero Dios no quiere que el creyente esté en la vida sin hacer nada. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Génesis se habla de la caída del hombre, la tentación cuando desobedecieron. ¿Qué estaba haciendo Adán? Probablemente él estaba ocupado. El trabajo que Dios le había puesto era ponerle nombre ¿a quiénes? A las especies de animales. Pero Eva, que es la que Satanás, en forma de serpiente, se le acercó y la engañó. Algunos dicen que el hecho de que ella no estaba ocupada en algo, probablemente eso es lo que pudo haber pasado. Yo no puedo afirmarlo así al 100%, pero puede ser un elemento a analizar.
Porque una persona que, vaya, ¿cuándo es el mundial, hermano? ¿Cuándo es el mundial? Bueno, en las noticias están diciendo tantos días para el mundial, ¿verdad? ¿Cuánto cree que pierden las empresas, los negocios, los emprendimientos, cuando todo el mundo está pegado al televisor y va a jugar Brasil? ¿Contra qué? Contra Argentina. ¿Y quién va a ganar? Y todo el mundo viendo, ¿verdad? Y se paraliza el mundo mientras ese partido está. Pero analicemos el tiempo que a veces perdemos en cosas que no deberían de ser. Pero el entretenimiento es bueno, siempre y cuando no afecte nuestra vida espiritual. Ahora, tenemos que entender también que a Dios le agrada que nosotros nos ocupemos de nuestra vida diaria. Si trabajamos, que trabajemos, si estudiamos, que estudiemos, si le ayudamos a los padres en la casa, pues que les ayudemos. Eso es lo que Dios quiere. No que estemos, dice la Biblia, ociosos. Llámese ociosos, dedicar su tiempo a cosas no productivas. Y ahí hay muchas cosas. Ya los jóvenes y todo el resto ya lo comprendemos. Ahora, veamos, estoy en el capítulo 5 de Tesalonicenses. Vea el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, porque ¿qué es lo que sucede hoy en día? Ahora hay mucho problema con el tráfico y vemos un montón de accidentes y vemos gente que digamos que alguien que va en el carril y hay un problema, una discusión, entonces por algo que pasa, uno de ellos dos o ambos se enojan y van comenzando a pelear. ¿Cómo terminan esas cosas en nuestro país, hermano? Terminan que una, dos o tres personas toman el video, lo suben en las redes y rapidito los mandan a traer. Y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que de repente salgan y miren, no es el hermano fulano el que está allí. ¿Y por qué lo tuvieron? Por andar peleando en la calle. Qué vergüenza sería, ¿verdad? Espero que nunca vaya a pasar. O que no es la hermana fulana, mire por andar peleando, ¿ve? Por el asiento en la 21. Estoy poniendo un ejemplo. No es testimonio, estoy poniendo un ejemplo. Pero quiero que recuerde que esas cosas pasan. Entonces dice el apóstol Pablo, bueno, que ninguno pague a otro mal por mal. Alguien me contaba, mi esposa me contaba un día de que para ir a agarrar el transporte allá en el centro hay que hacer una gran cola, po. Y que hay gente que no le gusta respetar la cola y llega de un solo a meterse. Claro, esa gente enoja a los demás. Enoja a los demás y el calor del sol y que llevan las cargas y todo eso y alguien llega y de repente solo agarrar el asiento sin hacer la cola. Eso enoja. Eso enoja, como puede enojar a alguien en su trabajo que alguien no se responsabiliza y le pone la carga al otro. Y así por decir muchas otras cosas. Entonces, pero a Dios no le agradan esas cosas. Y si a usted le pasa eso, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, no le pague el mal que le han hecho a usted, no se lo pague con otro mal. Eso no quiere Dios. Dice aquí, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El Señor Jesús dio algunos consejos diciendo, el que te pida, dale. El que te pida un favor, hazle el favor. Él lo dijo de otra manera. Entonces, también si alguien te ha hecho daño, no le pagues de la misma forma. El Señor Jesús eso es lo que decía. Entonces, cuando uno llega a entender estas cosas, claro, uno no va a estar así como que muy agradado, ¿verdad? Pero reconociendo que esto es lo que Dios quiere de nosotros y que esto es lo que a Él le agrada. Entonces, no es tan fácil que un creyente diga, pues sí, como eso es lo que me pidió, yo corriendo voy a ir. No está fácil. Eso es lo que Dios quiere. Es decir que el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Lo que me hagan a mí, decía él, es como que yo ya estoy muerto. Un muerto, vea que nunca está peleando, ¿verdad, hermano? Un muerto nunca está pellizcando al otro el que le hizo daño.
Un muerto no está diciendo, hey, ¿y qué va a quedar con mis cosas? El muerto está muerto y no anda peleando. Claro, el apóstol Pablo decía que si al final nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, nuestra carne, nuestros deseos de venganza, de revanchismo, ya no van a estar. Es decir, que al final Dios lo que quiere es que nosotros esas cosas se las dejemos a Él. Un día de esto yo estaba viendo una situación por ahí y notando que la gente que no es creyente muchas veces le tiene envidia al creyente. Y no es porque seamos más guapos, no es porque tengamos ojos azules, no es porque seamos de la mejor de las familias, no. Es porque Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Y las bendiciones de Dios para nosotros se ven, se dan a conocer, se palpan. Entonces la gente, el inconverso, está molesto a veces. Porque ellos muchas veces con todo lo que tienen no son felices. Entonces uno a veces se vuelve el creyente, ¿verdad? Promedio. Se vuelve motivo de molestia, de envidia. Y usted va a decir, ¿y qué envidia me van a tener en mí si yo no tengo nada? Pues sí, pero usted así lo ve, pero la otra gente no lo ve así. La otra gente ve que Dios lo respalda a usted, que Dios lo bendice. No tiene grandes cosas quizás materiales, pero tiene paz en su corazón, pero no actúa de una manera vengativa. Y mire cómo son las cosas. Casi siempre la gente inconversa hace cosas para afectarle a usted. Y como Dios es el que está por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y Dios, ¿qué es lo que hace? No permite que le salga el plan a la persona como lo había organizado. Cambian las cosas, pero es cuando nosotros le dejamos las cosas a Dios. Entonces Dios quiere eso, que si al final nosotros salimos afectados porque alguien nos ofendió, porque alguien tramó algo en contra de nosotros, hace ciertas cosas para afectarnos, Dios se encargará de esas cosas. Pero uno no, al final uno dice, ¿verdad? Eso me molesta, es que todos nos molestamos. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Ahora, mire con esto. Está siempre gozoso, versículo 16. ¿Y qué significa estar siempre gozoso? Dice la Biblia que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es decir que si es un fruto del Espíritu Santo, yo posiblemente voy a estar pasando problemas y aflicciones. Pero el gozo es aquello que no viene de las cosas que estamos viviendo, sino el gozo viene por lo que Dios hace en nosotros, porque Él es soberano, porque Él es bueno, porque está siempre con nosotros. Entonces, el gozo es superior a nuestros problemas del día a día. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros vemos acá que dice, están siempre gozosos. Con problemas, pero gozosos. ¿Por qué gozosos? Bueno, porque Dios está con nosotros. El apóstol Pablo explicaba en la carta a los Filipenses, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Hay otra cosa que dice, orad sin cesar, orad siempre. Orad siempre. Mire, cuando usted está en un lugar que no haya que hacer, usted va a hacer un trámite, usted va a hacer un pago de algo. Usted tiene que esperar que algo pase y que lo llame a una consulta. En vez de sacar su teléfono, que es lo que normalmente la gente hace, porque vea usted la realidad de nuestro país. Vaya a un parque o al centro, vea si hay 2, 3 personas sentadas en algún arriate, en alguna acera, bajo un árbol o algo. Vea qué es lo que la gente está haciendo. El 80% está viendo el teléfono.
Y es algo con lo cual yo peleo, porque yo digo, inconscientemente uno lo hace, el primero que hace es agarrar, revisar el teléfono. Pero pensando después, no hombre, yo lo voy a guardar, yo no quiero ser igualados a estos, digo yo, porque todos están idos, pues. Entonces yo digo, no, aunque me quiera dominar el deseo de sacar el teléfono, yo lo voy a guardar, no quiero ser igualado, digo. Es algo con lo cual hay que luchar. Pero aquí dice, orar sin cesar. La pregunta es, ¿por qué no aprovechamos ese momento para orar? Claro, no se va a poner usted con los ojos cerrados porque la gente lo está viendo, pero ore con su corazón, ore en su mente. En vez de estar sacando el teléfono, en vez de decir, voy a dejar este tiempo, porque el tiempo hoy, imagínese, usted va a hacer un trámite, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Media hora o más tiempo. ¿Por qué no le dedica a orar? Aunque no tenga que cerrar los ojos, pero dedique a orar. Entonces aquí dice, orad sin cesar, en todo momento, a cualquier hora, donde usted quiera que esté. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo sabía dar las gracias, cualquiera que fuera su situación. Vea lo que dice el versículo Filipenses 4:11, ya para finalizar y para que puedan tomarse el cafecito, ¿verdad? Filipenses 4:11, mire, ya con esto voy terminando. Filipenses 4:11. Mire lo que dice. Él enseñaba, el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene ese famoso versículo que todos mencionamos y que lo decimos cuando estamos pasando problemas, pero no conocemos el trasfondo. Entonces ahí dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el trasfondo de este versículo es que Pablo decía, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad. Si estoy pasando necesidades físicas, financieras, si estoy enfermo, si estoy desesperado porque algo pase o porque algo no pase, si estoy preocupado, si estoy alegre, si me siento triste. Entonces el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Ese es el gozo. Aprender. Es un poco complicado, pero para que nosotros lo valoremos, lo entendamos mejor, Pablo decía, yo quisiera estar presente, ausente en el cuerpo y presente al Señor. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es el gozo. A veces hemos encontrado personas que así, bien tranquilas. ¿Y qué le pasa a usted? No, pues mire que ahorita me ha pasado tal cosa. Pero yo le veo bien tranquilo. Pues sí, porque si el Señor quiere, ni modo que pase, que pase. Y si tal cosa sucede, pues ni modo, me voy con Cristo. Y si no, pues el Señor me sana. Ese es el gozo. No es de todos. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir de esa forma. ¿Por qué? Eso es lo que Él quiere de los creyentes. Por eso la Biblia dice, nosotros andamos por fe y no por vista. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta tarde porque nos das tu palabra. Gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, el resto de la semana. Encomendamos en tu mano nuestra vida y también cada una de las cosas que vamos a hacer. Señor, guárdanos de accidentes, de problemas en la calle, de dificultades, de aquellas situaciones que nosotros no podemos resolver, pero tú sí, Señor, tú tienes una respuesta para cada uno de estos problemas. Danos tu bendición, Señor, danos tu provisión, guarda la vida de nuestros niños y jóvenes,
cada vez que van a estudiar, cada vez que van a enfrentar situaciones en sus estudios. Señor, que nada falte en nuestras mesas, en nuestros hogares, y que sea tú glorificado por sobre todas las cosas. Vamos a cantarle al Señor. Amor es grande, todo fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, fiel hacia mí. Gracias, Padre bendito, por esta tarde que tú nos das. Bendice el regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles. Haga tiempo para venir el miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Allá está el refrigerio, ¿verdad? El cafecito con el pan dulce. Que el Señor les bendiga y buen provecho a todos.